Mi padre me solía llevar al cementerio a visitar las tumbas de mis abuelos, de mis tíos, de la gente ya fallecida. Era una persona muy conversadora, muy tranquila, bueno, en aquella época, en un pueblo, un cementerio de pueblo. Bueno, y yo siempre iba con él. Me encantaba porque él siempre me contaba historias. Me contaba historias de quiénes, de la gente que yo iba mirando las fotos en las tumbas, que en aquel momento todas, ¿viste? Las tumbas tenían fotos, tenían su capillita, sus cosas. Para mí era un mundo extraordinario ese, ¿no? Un mundo pasado, de los difuntos. Entonces a veces me dicen, pero porque yo hice mi tesis sobre tumbas, sobre el tema de tumbas en San Pedro de Atacama, Chile, y que cómo yo trabajé con eso y con la muerte, con los difuntos. Bueno, yo creo que ahí en esa tierna infancia está un poco la explicación de eso. Yo nunca vi a esa gente pensándola que estaba su cadáver ahí atrás, sino miraba las fotos, imaginaba los cuentos que me contaba mi papá, cuentos de cuchilleros de la época de portuaria, de San Lorenzo, de Puerto San Martín, etc. Bueno, eso por un lado creo que sí, eso me definió claramente a ese desafío de encontrar la historia, de recuperar la historia detrás de las personas ya fallecidas, y que es un poco el desafío de la arqueología americana, porque no olvides que nosotros de América, salvo los documentos que existen para el siglo XV, XVI, y que se puede retrotraer a veces al XIII, nosotros lo demás no tenemos ningún testimonio escrito. No sabemos cómo era la historia de la gente de 10.000 años atrás en adelante, o 12.000 años atrás. Bueno, cómo vivieron, cómo fue su vida, cómo lograron llegar a niveles tan importantes como fue la organización del Imperio Incaico, que también dominó a los pueblos del noroeste argentino. Entonces, ese desafío tremendo de lograr de recuperar una narración o dar palabra a los que son restos mudos, bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con esa experiencia. La otra experiencia que rescato de niña, mis padres eran personas de trabajo, mi padre era panadero, hijo de inmigrantes de trabajo, la importancia de la escuela primaria pública de mi pueblo, donde había biblioteca. Y yo empecé a ir a la biblioteca en primer grado. Las maestras mismas, atendían en los recreos, había una de las maestras que se ocupaba. Primero empecé con libros de cuentos, todos los días llevaba a mi casa, traía, y después seguí, y ya cuando estaba en la escuela secundaria y hasta allá cuando estaba estudiando en la facultad, me iba con la bicicleta, porque tenía un acceso por fuera, que ahora es una biblioteca pública. No sabes, yo todavía hoy tengo esa sensación, ese placer de mover los libros, de leer, bueno, no solo literatura, muchas cosas de historia, de distinto carácter. Entonces, eso también fue muy importante para mí. Y después, la formación en historia fue también muy valiosa, porque esos años que yo estudié historia antes de pasarme a la orientación a antropología y arqueología fueron muy formativas. Por ejemplo, con Tulio Alperín, nosotros, ahí mismo en la biblioteca de la facultad, donde está la capilla, nos mandó derecho a hacer trabajos prácticos, a leer cartas de Lavalle, a hacer análisis crítico, que por qué se decía tal cosa, que por qué otra, que bueno, un montón de cosas en un grupo todavía de estudiantes muy pequeños, porque nosotros éramos 12, 15 estudiantes. Entonces, eso fue muy formador para mí. Que también rescato ahora la época de las fotocopias. Nosotros no teníamos fotocopias, por lo tanto había que ir a la biblioteca y el contacto directo con los libros, con la obra. No era lo mismo que vos ahora tenés un capítulo desglosado, que a veces los chicos no saben ni de qué libro es. Que siempre les digo, por favor, ustedes tienen que saber de qué libro procede este capítulo.